Él una vez gritó que su hija arruinaría su vida. 4 años después, vio a la pequeña y se dio cuenta de que ella la había salvado. Michael Hale había construido toda su vida sobre el control. Cada reunión, cada contrato, cada riesgo calculado en la sala de juntas era medido, preciso y diseñado para asegurar su dominio en un mundo donde la debilidad significaba destrucción. Sin embargo, la noche en que todo se desmoronó, el control se le escapó en la quietud de su propia casa. El horizonte de la ciudad brillaba a través de las ventanas de piso a techo del ático, proyectando largas sombras sobre los impolutos suelos de mármol. Pero la atención de Michael estaba completamente fija en la mujer que estaba frente a él. Sarah se encontraba con las manos temblorosas presionadas protectoramente contra su estómago, sus ojos marrones muy abiertos por el miedo y la rebeldía. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, con decisiones que ninguno de los dos podía retractarse. No podía creer lo que ella acababa de decirle. «Arruinarás mi vida con esta niña», gritó él, su voz resonando con dureza contra las paredes. Su cabello oscuro cayó hacia adelante mientras se movía, paseando con energía inquieta, sus ojos azules destellando como fragmentos de hielo. Se había enfrentado a salas de juntas hostiles y a rivales despiadados, con más compostura de la que ahora mostraba a la mujer que alguna vez había sido su refugio. El miedo se disfrazó de furia mientras le lanzaba acusaciones, diciéndole que lo había atrapado, que él había trabajado demasiado duro para que todo fuera destrozado por algo que no había planeado. En su mente, los niños eran cadenas, anclas, que lo arrastrarían lejos del imperio que había luchado por construir. Sarah no se inmutó, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Levantó la barbilla, su cabello castaño cayendo sobre sus hombros, y su voz fue firme incluso cuando tembló en los bordes. «Este no es el final de tu vida, Michael. Este es el comienzo de otra. Puedes elegir huir de ella, o puedes elegir ser parte de ella». Sus palabras fueron suaves, pero llevaban peso, una fuerza silenciosa que hizo que su ira vacilara por un segundo. Sin embargo, el orgullo y el miedo se hicieron más fuertes, ahogando la razón. Se dio la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos, no dispuesto a enfrentar la posibilidad de que ella pudiera tener razón. El silencio se extendió, sofocante y frío. Afuera, el mundo brillaba con las luces de invierno, pero dentro de la habitación solo había oscuridad entre ellos. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras esperaba que él volviera a hablar, por cualquier señal de que él avanzaría en lugar de alejarse. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión era una que nunca olvidaría. Dura, cerrada, la de un hombre que había elegido el poder sobre el amor. Sus palabras fueron cortantes y definitivas, cortando el aire con una precisión devastadora. «No dejaré que esto destruya todo lo que he construido. Si la tienes, lo haces sin mí». Su aliento se atascó. El suelo se movió bajo sus pies, como si la base de su vida hubiera sido arrancada. Quiso gritar, hacerle ver la verdad que ardía tan brillantemente dentro de ella, que esta niña no era una ruina, sino una redención, una oportunidad para algo real. En cambio, solo susurró, «Entonces lo haré sin ti». Su voz se quebró al final, pero se obligó a mantenerle la mirada. No le permitiría verla desmoronarse. La mandíbula de Michael se tensó, y sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. El sonido del portazo fue definitivo, reverberando a través de las paredes
y a través del corazón de Sara. Se dejó caer al suelo, con las manos cubriendo su rostro, mientras las lágrimas finalmente se derramaban libremente. En el silencio que siguió, solo el débil zumbido de la ciudad de abajo permaneció, burlándose del vacío que él había dejado atrás. Esa noche, Sara se quedó despierta en la vasta y fría cama que una vez se había sentido como un hogar, con una mano descansando protectoramente sobre su estómago. La niña dentro de ella se movió, un pequeño aleteo que le recordó que ya no estaba sola. Aunque su cuerpo temblaba de miedo, una chispa de determinación creció silenciosamente en su pecho. Puede que él hubiera elegido el poder por encima de ellos, pero ella elegiría el amor. Ella lucharía, incluso si eso significaba luchar sola. Michael, en su mundo aparte de torres de cristal y victorias huecas, se sirvió un trago y miró el horizonte que había conquistado. Por primera vez, las luces se sentían tenues, su brillo apagado por el eco de las palabras de Sara y la visión de ella parada inquebrantable ante él. Trató de enterrar la inquietud con licor y promesas de que había hecho lo correcto, que había protegido su imperio. Pero a medida que la noche avanzaba y el silencio se hacía más fuerte, no podía quitarse de la cabeza la imagen de sus ojos, ojos llenos no de derrota, sino de una fuerza que él no entendía. Ninguno de los dos durmió. Ninguno de los dos sabía que esa noche, ese momento de fractura, definiría todo lo que vendría después. El mundo de Sara se derrumbó silenciosamente, sin el espectáculo de la destrucción, sino con el lento y aplastante peso de la realidad presionando contra sus hombros. Las semanas posteriores a la partida de Michael se desdibujaron en una neblina de agotamiento, miedo y el dolor implacable del abandono. El apartamento que una vez se sintió demasiado pequeño para los dos, ahora parecía insoportablemente grande, lleno de sombras que se aferraban a cada rincón. Por la noche se quedaba despierta, escuchando el silencio que había reemplazado su voz, su mano descansando protectoramente contra su estómago, en crecimiento, como si fuera para recordarse a sí misma que no estaba realmente sola. Sin embargo, incluso en sus momentos de desesperación, la niña dentro de ella se convirtió en un faro, un recordatorio frágil de que el amor aún era posible incluso si el hombre que había amado le había dado la espalda. Trató de aferrarse a su orgullo, diciéndose a sí misma que no necesitaba a Michael, que había sobrevivido antes que él y que podría volver a sobrevivir sin él. Pero sobrevivir mientras se lleva un hijo era diferente. Las tareas simples se convirtieron en luchas monumentales. Las náuseas matutinas le robaban las fuerzas. Los largos turnos que trabajaba en un restaurante local le dejaban las piernas adoloridas, y las miradas de los extraños le quemaban cada vez que tenía que explicar que no había un padre esperando en casa. Luchó para mantener la compostura, pero a veces lloraba en silencio en el baño del trabajo, ahogando el sonido con sus manos, porque no podía dejar que el mundo viera lo rota que se sentía. Su familia vivía lejos, y el orgullo le impidió llamarlos para confesar lo que había sucedido. Se dijo a sí misma que tenía que hacer esto sola, que esta era su carga y su responsabilidad. Cuando llegó la primera cita con el médico, se sentó en la sala de espera, con el abrigo fuertemente envuelto a su alrededor, viendo a las parejas entrar juntas, hombres tomados de la mano de sus parejas, con los ojos llenos de nerviosa anticipación. Se sentó sola, fingiendo leer una revista anticuada, obligándose a no comparar su vida con la de ellos.
Cuando el médico colocó la sonda de ultrasonido contra su vientre y el primer golpe rápido de un latido llenó la habitación, Sarah se rompió. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba la imagen parpadeante en la pantalla. Ese sonido, esa vida, era la prueba de que ella había tenido razón. Esto no era un error, no una maldición, no el final de su mundo. Este era un comienzo, incluso si venía envuelto en soledad. A medida que su embarazo avanzaba, los desafíos se agudizaron. El alquiler era una batalla constante. Su jefe en el restaurante se volvió menos comprensivo cuando sus energías decaían, y en más de una ocasión estuvo a punto de perder su trabajo. Su cuerpo le dolía de formas que nunca había experimentado, y temía lo que sucedería cuando ya no pudiera trabajar. Aún así, siguió adelante, un día agotador a la vez. Comenzó a coser pequeñas ropas a mano, usando retazos de tela de tiendas de segunda mano, vertiendo su amor en cada puntada imperfecta. Por la noche le susurraba a su hija por nacer, prometiendo que no importaba lo que sucediera, estarían a salvo y serían amadas. Los meses pasaron hasta que finalmente llegó el día. El trabajo de parto fue largo y difícil, el tipo de dolor que Sarah pensó que podría partirla por la mitad, pero se aferró al pensamiento de la pequeña vida que estaba a punto de conocer. Cuando los gritos de su hija llenaron la estéril habitación del hospital, el corazón de Sarah se abrió de par en par. La enfermera colocó a la bebé en sus brazos, un pequeño bulto con cabello oscuro pegado a su cabeza y unos ojos azules sorprendentes que parpadearon hacia ella como si ya conociera el alma de su madre. Sarah la llamó Lily, el nombre que se había susurrado a sí misma en noches solitarias, el nombre que representaba la esperanza y la renovación. Sosteniendo a Lily por primera vez, Sarah se sintió más fuerte y más frágil que nunca. Estaba agotada, sin dinero y más sola que nunca, pero tenía algo que el dinero no podía comprar y que Michael había sido demasiado ciego para ver. Tenía amor, puro e inquebrantable. En ese momento se prometió que Lily nunca se sentiría no deseada, nunca dudaría de que era querida. Los días después del nacimiento de Lily fueron algunos de los más difíciles de la vida de Sarah. Las noches de insomnio se desdibujaron en ciclos interminables de alimentación, balanceo y apaciguamiento, mientras su cuerpo luchaba por sanar. Las facturas se amontonaban y la soledad presionaba más fuerte que nunca. Sin embargo, cada vez que los pequeños dedos de Lily se enroscaban alrededor de los suyos, Sarah encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Comenzó a medir su vida no por las pérdidas que había soportado, sino por las pequeñas victorias. La primera vez que Lily sonrió, las noches en que durmió durante 3 horas seguidas, las mañanas en que se despertaba para encontrar a su hija observándola con ojos grandes y confiados. Michael nunca llamó, nunca escribió. Su mundo continuó sin ellos, y Sarah supo que no podía desperdiciar su vida esperando a que él se diera cuenta de lo que había tirado. El dolor de su ausencia aún perduraba, agudo e implacable, pero lentamente se transformó en otra cosa. Se convirtió en combustible, un fuego dentro de ella que la empujaba a seguir adelante, a trabajar más duro, a construir una vida para Lily que estuviera llena de calidez, incluso si carecía de riqueza. Cuando Lily cumplió 1 año, Sarah se había convertido en alguien nuevo. Ya no era la mujer que le había rogado a Michael que viera a su hija como un regalo. Era una madre, una luchadora, una superviviente. Sus cicatrices eran invisibles, pero la habían convertido en alguien inquebrantable. Aunque a veces todavía lloraba en silencio por la noche,
Sabía en el fondo que había elegido el camino más difícil y valiente. Y con cada día que pasaba, a medida que Lily crecía y florecía, la convicción de Sarah solo se hacía más profunda. Ella siempre había tenido razón. Esta niña no había arruinado su vida. La había salvado. Durante años, la vida transcurrió en una neblina de agotamiento, sacrificio y momentos fugaces de alegría que hicieron que cada lucha valiera la pena. Sarah aprendió rápidamente que la maternidad era un ritmo implacable de noches de insomnio, responsabilidades interminables y decisiones que exigían más de lo que ella pensaba que podía dar. Pero nunca se permitió flaquear por mucho tiempo, porque Lily siempre la estaba observando. El pequeño apartamento en el que vivían estaba lejos del lujo que Sarah había conocido una vez, pero dentro de sus paredes había risas. El olor a sopa casera hirviendo a fuego lento en la estufa y el sonido de las risitas de Lily rebotando en el papel pintado descolorido. Lo que le faltaba en elegancia, lo tenía en calidez, y Sarah se aferró a eso como si fuera el fundamento de su nueva identidad. La vida nunca fue fácil. Sarah trabajaba turnos largos en el restaurante, balanceando bandejas con los brazos doloridos, poniendo una sonrisa para los clientes, incluso cuando su cuerpo le pedía a gritos un descanso. Algunas noches tomaba trabajos de limpieza en oficinas después de horas, empujando un trapeador mientras sus párpados se cerraban. Cuando llegaba a casa, a menudo se desplomaba en el sofá con Lily acurrucada en su pecho. Las dos se quedaban dormidas juntas bajo una manta delgada. El dinero siempre era escaso, y había días en que Sarah se saltaba comidas para que Lily pudiera tener suficiente, pero nunca dejó que su hija viera su hambre. En cambio, llenó el mundo de Lily con historias. Por la noche, le contaba cuentos de hadas, a menudo inventando los suyos, tejiendo mundos donde niñas valientes superaban dragones, tormentas y oscuridad. A veces Sarah se preguntaba si realmente le estaba contando esas historias a Lily, o si se las susurraba a sí misma, para creer que podía sobrevivir a sus propias batallas. Lily creció rápidamente, su cabello oscuro cayendo en ondas por su espalda, sus penetrantes ojos azules, siempre llenos de curiosidad. Tenía los ojos de su padre, y a veces el corazón de Sarah se apretaba dolorosamente cuando los miraba, pero estaban suavizados por la inocencia de Lily, sin mancha por el orgullo o la crueldad. Era habladora, llena de preguntas sobre el mundo, y su risa podía transformar incluso los días más difíciles en algo soportable. Los extraños a menudo detenían a Sarah para comentar sobre la belleza de su hija, notando cuán inusuales eran sus ojos, y aunque los cumplidos le dolían debido al recordatorio de Michael, Sarah siempre sonreía y les daba las gracias, agarrando la mano de Lily un poco más fuerte. A medida que pasaban los años, Lily se convirtió en el ancla de Sarah. Cuando Sarah sentía que se iba a romper, cuando las facturas amenazaban con ahogarla o su cuerpo le dolía por el agotamiento, encontraba su fuerza en la forma en que Lily corría a sus brazos después del preescolar, o en cómo le susurraba, «Te amo, mami», antes de quedarse dormida. Cada hito se convirtió en una victoria. La primera vez que Lily dio un paso a través del suelo chirriante de su apartamento. La primera vez que dijo una oración completa, con su voz suave y dulce. La primera vez que llegó a casa con un dibujo que hizo solo para Sarah, lleno de formas irregulares y colores brillantes, que ella llamó nuestra familia. Cada momento le recordaba a Sarah por qué había elegido este camino, por qué había aguantado. Sin embargo, las sombras persistían. Había noches en que Sarah lloraba en silencio después de que Lily se había dormido,
con el rostro enterrado en una almohada para que nadie pudiera escucharla. Todavía recordaba el dolor de las palabras de Michael, la forma en que él la había mirado como si el amor y la familia no fueran más que cargas. A veces se preguntaba cómo sería la vida si él se hubiera quedado. Si Lily hubiera conocido el sonido de su risa o la comodidad de su abrazo. Otras veces se enojaba, furiosa porque él había elegido irse mientras ella soportaba el peso de todo sola. Aún así, se negó a dejar que la amargura la definiera. Se prometió a sí misma que nunca hablaría de él con odio frente a Lily. Si un día surgían preguntas, ella respondería con honestidad, pero sin veneno. A pesar de las dificultades, Sarah creó una vida llena de amor. Decoró su pequeño apartamento con hallazgos de tiendas de segunda mano, alegrando el espacio con cortinas de segunda mano y pequeñas plantas que cuidaba en el alféizar de la ventana. En los cumpleaños de Lily, trabajaba horas extras para poder pagar un pastel, aunque fuera pequeño, y envolvía juguetes que había ahorrado durante meses para comprar. La vista de los ojos de Lily iluminándose mientras soplaba las velas era suficiente para borrar la fatiga del cuerpo de Sarah. Los vecinos a menudo comentaban que el vínculo entre madre e hija era extraordinario, casi inquebrantable, y Sarah sabía que era cierto. Eran el mundo de la otra, la razón de la otra para sobrevivir. Durante años después de esa noche en que Michael cerró la puerta de un golpe, Sarah ya no reconocía a la mujer que había sido una vez. Había sido ingenua entonces, dependiente de promesas que se desmoronaban. Ahora era feroz, resiliente, alguien que había luchado por cada pedazo de estabilidad que tenían. Las cicatrices del abandono todavía vivían dentro de ella, pero también la habían convertido en una mujer que podía soportar tormentas sin romperse. Cada vez que miraba a Lily, su hija brillante y hermosa, con ojos como fuego azul, sabía que había elegido correctamente. La niña a la que Michael había llamado una ruina se había convertido en cambio en la salvación, transformando el mundo de Sarah en algo mucho más rico que cualquier fortuna que él pudiera ofrecer. Pero en el fondo, debajo de su fuerza, una parte de Sarah sabía que un día sus caminos se cruzarían de nuevo. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía acechando en el horizonte como una tormenta esperando estallar. Y cuando llegara ese día, juró que se enfrentaría a Michael no como la mujer asustada que él había abandonado, sino como alguien que había sobrevivido, aguantado, y se había levantado más fuerte de lo que él podría haber imaginado. Fue en una amarga tarde de invierno, 4 años después de que Michael hubiera cerrado la puerta de golpe, que el destino decidió desentrañar la frágil distancia que Sarah había construido. La ciudad estaba viva con gente que corría dentro y fuera de las tiendas, sus alientos rizándose en el aire frío, las calles brillando con luces navideñas colgadas en lo alto. Sarah se aferró a la mano de Lily con fuerza mientras entraban en el cálido resplandor de una librería enclavada en la esquina de un bullicioso distrito comercial. El aire olía ligeramente a papel y canela, y la risa de Lily burbujeó mientras tiraba de su madre hacia la sección de niños, ansiosa por encontrar otra historia para agregar a sus rituales nocturnos. Para Sarah, era solo otro recado ordinario, otro pequeño momento de normalidad en la vida que había construido. No podía haber sabido que el destino estaba esperando entre los estantes. Michael no tenía la intención de estar allí. Su agenda había estado llena de reuniones, almuerzos con inversores e interminables documentos que exigían su firma. Los años no lo habían suavizado,
Solo habían afilado sus bordes, cincelando su mandíbula con el estrés, atemperando su presencia con el poder. Su cabello oscuro ahora tenía algunos hilos de plata, pero sus ojos azules permanecían penetrantes, capaces de inquietar incluso a los ejecutivos más experimentados. Esa tarde, se había metido en la librería simplemente para escapar de una multitud de fotógrafos afuera, buscando un raro momento de tranquilidad. Sin embargo, cuando levantó la vista del pasillo donde ociosamente escaneaba títulos, su mundo entero se detuvo. Al otro lado de la habitación, enmarcada por el suave resplandor de las luces navideñas, estaba Sara. Ella aún no lo había visto. Estaba ligeramente inclinada, ayudando a una niña pequeña de cabello oscuro a alcanzar un libro en el estante inferior. La niña levantó la cara, sus ojos azules destellando con un brillo que golpeó a Michael como un puñetazo en el estómago. Se congeló, cada pensamiento silenciado, mientras el reconocimiento se extendía por él, como un fuego. Esos ojos eran suyos. Su pulso rugió en sus oídos. Dio un paso atrás, una mano agarrando el estante como si pudiera anclarlo en su lugar. Los años se derrumbaron en un instante, y todo lo que pudo ver fue a la mujer que había alejado y a la niña que era innegablemente suya. El cabello de Sara era más largo ahora, su cuerpo más delgado de lo que él recordaba, sus ojos marcados por el agotamiento y la fuerza. Se veía diferente, pero no menos hermosa. Y la niña, Lily, aunque él aún no sabía su nombre, era la mezcla perfecta de ambos, una encarnación viviente de todo lo que había perdido y todo lo que había temido. Sara sintió el peso de su mirada antes de verlo. Al enderezarse, se dio la vuelta, y cuando su mirada chocó con la de él, el aliento se le quedó atascado en la garganta. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El ruido de la librería se desvanecía en un zumbido amortiguado a su alrededor. La expresión de Michael era una guerra de incredulidad, arrepentimiento y asombro, mientras que la de Sara se endureció al instante. Sus instintos protectores se encendieron. Su mano se cerró con fuerza alrededor de la de Lily, como si fuera para protegerla de un hombre que una vez había descartado su existencia como una amenaza. Los labios de Michael se separaron, su voz ronca e inestable, cuando finalmente logró hablar. Sara. Su nombre se quebró en el aire como un cristal frágil. Miró a Lily. Su mandíbula se tensó mientras la verdad lo golpeaba con una fuerza innegable. Ella es mía. No era una pregunta, era una revelación, una admisión de culpa y realización a la vez. Los ojos de Sara se entrecerraron. Su pecho subía y bajaba bruscamente mientras viejas heridas se abrían. Acercó a Lily. Su cuerpo era un escudo entre su hija y el hombre que una vez la había rechazado. «No tienes derecho a decir eso», siseó, su voz temblando de ira. «Hiciste tu elección. Nos diste la espalda cuando más importaba. No te atrevas a pararte aquí y reclamarla ahora». El corazón de Michael latía violentamente, mientras sus palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier derrota en la sala de juntas. Dio un paso adelante instintivamente. Luego se detuvo cuando vio que la mirada de Sara se agudizaba. Sus ojos azules se suavizaron, llenándose de algo que ella nunca había visto en ellos antes: desesperación. «Me equivoqué», susurró, su voz baja y cruda. «Dios, Sara, estaba tan equivocado». Lily parpadeó entre ellos, sintiendo la tensión, aunque no entendía su profundidad. Tirando de la manga de su madre, preguntó inocentemente: «Mamá,
¿Quién es ese hombre? El sonido de su pequeña voz casi rompió a Sara. Se arrodilló rápidamente, pasando la mano por el cabello de su hija, susurrando: «Solo alguien que solíamos conocer, cariño». Evitó la mirada de Michael mientras lo decía, pero sintió su dolor como un peso palpable presionando contra ella. Para Michael, el momento era insoportable. La hija que había negado, la mujer que había alejado, estaban ambos de pie ante él, reales y vivos, y se dio cuenta de que no solo había perdido años, había perdido partes de sí mismo. Anhelaba extender la mano, tocar la mejilla de Lily, rogarle a Sara por siquiera un rastro de perdón. Pero las paredes que Sara había construido a su alrededor eran altas e inquebrantables. El aire entre ellos era denso con la verdad no dicha. Una decisión había destrozado todo, y no había una manera fácil de volver a armarlo. Sara se levantó, sus ojos ardiendo con lágrimas no derramadas, su voz fría pero firme. «Aléjate de nosotros». Se dio la vuelta, guiando a Lily hacia la puerta, cada paso pesado con la fuerza de su ira y dolor. Michael se quedó congelado en su lugar, su cuerpo rígido, su alma desmoronándose mientras los veía alejarse. Por primera vez en su vida, el imperio por el que había sacrificado todo se sintió sin sentido, porque ninguna cantidad de riqueza podía recuperar lo que había tirado con sus propias manos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y el aire de invierno entró corriendo, Michael se dio cuenta de que su vida había llegado a una encrucijada. Podía continuar por el camino que había elegido, solo y hueco, o podía luchar por la mujer que había perdido, la hija que había negado y la familia que había sido demasiado ciego para ver. Y por primera vez en años, Michael Hale supo exactamente lo que quería, incluso si eso significaba derribar todo lo que había construido para ganarlo. Michael no pudo dormir esa noche después de ver a Sara y a la niña, que era tan claramente suya. La visión de su pequeña mano agarrando la de Sara, sus brillantes ojos azules mirando hacia arriba con inocencia y curiosidad, lo persiguió como una herida que no se cerraría. Durante años se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, que alejarse había preservado su imperio, su libertad, su vida tal como la conocía. Sin embargo, en ese único momento en la librería, todas esas justificaciones colapsaron. Se dio cuenta con brutal claridad de que lo que había preservado no era nada comparado con lo que había perdido. El silencio de su ático lo oprimía hasta que ya no pudo soportarlo, y por la mañana, se encontró conduciendo por la ciudad sin otro destino que el único lugar al que juró que nunca volvería. Cuando Sara abrió la puerta de su modesto apartamento más tarde esa semana, se congeló al verlo de pie en el pasillo. Michael se veía diferente al hombre que ella recordaba. Su traje a medida era impecable, pero había algo inquieto en la forma en que se movía, como si hubiera perdido la pulida confianza que una vez lo definió. Su cabello oscuro ahora tenía algunos hilos de plata, pero sus ojos azules permanecían penetrantes, capaces de inquietar incluso a los ejecutivos más experimentados. Esa tarde, se había metido en la librería simplemente para escapar de una multitud de fotógrafos afuera, buscando un raro momento de tranquilidad. Sin embargo, cuando levantó la vista del pasillo donde ociosamente escaneaba títulos, su mundo entero se detuvo. Al otro lado de la habitación, enmarcada por el suave resplandor de las luces navideñas, estaba Sara. Ella aún no lo había visto. Estaba ligeramente inclinada, ayudando a una niña pequeña de cabello oscuro a alcanzar un libro en el estante inferior. La niña levantó la cara,
sus ojos azules destellando con un brillo que golpeó a Michael como un puñetazo en el estómago. Se congeló, cada pensamiento silenciado, mientras el reconocimiento se extendía por él como un fuego. Esos dos ojos eran suyos. Su pulso rugió en sus oídos. Dio un paso atrás, una mano agarrando el estante como si pudiera anclarlo en su lugar. Los años se derrumbaron en un instante, y todo lo que pudo ver fue a la mujer que había alejado y a la niña que era innegablemente suya. El cabello de Sarah era más largo ahora, su cuerpo más delgado de lo que él recordaba, sus ojos marcados por el agotamiento y la fuerza. Se veía diferente, pero no menos hermosa. Y la niña, Lily, aunque él aún no sabía su nombre, era la mezcla perfecta de ambos, una encarnación viviente de todo lo que había perdido y todo lo que había temido. Sarah sintió el peso de su mirada antes de verlo. Al enderezarse, se dio la vuelta, y cuando su mirada chocó con la de él, el aliento se le quedó atascado en la garganta. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El ruido de la librería se desvanecía en un zumbido amortiguado a su alrededor. La expresión de Michael era una guerra de incredulidad, arrepentimiento y asombro, mientras que la de Sarah se endureció al instante. Sus instintos protectores se encendieron. Su mano se cerró con fuerza alrededor de la de Lily, como si fuera para protegerla de un hombre que una vez había descartado su existencia como una amenaza. Los labios de Michael se separaron, su voz ronca e inestable, cuando finalmente logró hablar. «Sarah». Su nombre se quebró en el aire como un cristal frágil. Miró a Lily. Su mandíbula se tensó mientras la verdad lo golpeaba con una fuerza innegable. Ella es mía. No era una pregunta, era una revelación, una admisión de culpa y realización a la vez. Los ojos de Sarah se entrecerraron. Su pecho subía y bajaba bruscamente, mientras viejas heridas se abrían. Acercó a Lily. Su cuerpo era un escudo entre su hija y el hombre que una vez la había rechazado. «No tienes derecho a decir eso», siseó, su voz temblando de ira. «Hiciste tu elección. Nos diste la espalda cuando más importaba. No te atrevas a pararte aquí y reclamarla ahora». El corazón de Michael latía violentamente, mientras sus palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier derrota en la sala de juntas. Dio un paso adelante instintivamente. Luego se detuvo cuando vio que la mirada de Sarah se agudizaba. Sus ojos azules se suavizaron, llenándose de algo que ella nunca había visto en ellos antes: desesperación. «Me equivoqué», susurró, su voz baja y cruda. «Dios, Sarah, estaba tan equivocado». Lily parpadeó entre ellos, sintiendo la tensión, aunque no entendía su profundidad. Tirando de la manga de su madre, preguntó inocentemente: «Mamá, ¿quién es ese hombre?» El sonido de su pequeña voz casi rompió a Sarah. Se arrodilló rápidamente, pasando la mano por el cabello de su hija, susurrando: «Solo alguien que solíamos conocer, cariño». Evitó la mirada de Michael mientras lo decía, pero sintió su dolor como un peso palpable presionando contra ella. Para Michael, el momento era insoportable. La hija que había negado, la mujer que había alejado, estaban ambos de pie ante él, reales y vivos, y se dio cuenta de que no solo había perdido años, había perdido partes de sí mismo. Anhelaba extender la mano, tocar la mejilla de Lily, rogarle a Sarah por siquiera un rastro de perdón. Pero las paredes que Sarah había construido a su alrededor eran altas e inquebrantables. El aire entre ellos era denso con la verdad no dicha. Una decisión había destrozado todo,
y no había una manera fácil de volver a armarlo. Sarah se levantó, sus ojos ardiendo con lágrimas no derramadas, su voz fría, pero firme. «Aléjate de nosotros». Se dio la vuelta, guiando a Lily hacia la puerta, cada paso pesado con la fuerza de su ira y dolor. Michael se quedó congelado en su lugar, su cuerpo rígido, su alma desmoronándose mientras los veía alejarse. Por primera vez en su vida, el imperio por el que había sacrificado todo se sintió sin sentido, porque ninguna cantidad de riqueza podía recuperar lo que había tirado con sus propias manos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y el aire de invierno entró corriendo, Michael se dio cuenta de que su vida había llegado a una encrucijada. Podía continuar por el camino que había elegido, solo y hueco, o podía luchar por la mujer que había perdido, la hija que había negado, y la familia que había sido demasiado ciego para ver. Y, por primera vez en años, Michael Hale supo exactamente lo que quería, incluso si eso significaba derribar todo lo que había construido para ganarlo. Michael no pudo dormir esa noche después de ver a Sarah y a la niña, que era tan claramente suya. La visión de su pequeña mano agarrando la de Sarah, sus brillantes ojos azules mirando hacia arriba con inocencia y curiosidad, lo persiguió como una herida que no se cerraría. Durante años se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, que alejarse había preservado su imperio, su libertad, su vida tal como la conocía. Sin embargo, en ese único momento en la librería, todas esas justificaciones colapsaron. Se dio cuenta con brutal claridad de que lo que había preservado no era nada comparado con lo que había perdido. El silencio de su ático lo oprimía hasta que ya no pudo soportarlo. Y por la mañana, se encontró conduciendo por la ciudad, sin otro destino que el único lugar al que juró que nunca volvería. Cuando Sarah abrió la puerta de su modesto apartamento, más tarde esa semana, se congeló al verlo de pie en el pasillo. Michael se veía diferente al hombre que ella recordaba. Su traje a medida era impecable, pero había algo inquieto en la forma en que se movía, como si hubiera perdido la pulida confianza que una vez lo definió. Sus ojos azules estaban cansados, sombreados por algo más profundo que las noches de insomnio. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, los años de silencio extendiéndose entre ellos como un cañón. Finalmente la voz de Sarah cortó la tensión, aguda y frágil. «¿Qué haces aquí?» «Tenía que verte», dijo Michael en voz baja, su voz despojada de su autoridad habitual. Vaciló antes de agregar: «Tenía que verla a ella». Las palabras encendieron su ira al instante. Ella se paró en el umbral, bloqueando su vista del apartamento, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. «No tienes derecho a decir eso», espetó, sus ojos brillando. «Perdiste todos los derechos sobre ella cuando nos diste la espalda, cuando me dijiste que ella arruinaría tu vida. No puedes simplemente aparecer 4 años después y decidir que has cambiado de opinión». Michael se estremeció ante el veneno en sus palabras, pero no se retiró. «Sé lo que dije», admitió, su voz temblando con el peso de la vergüenza. «Y lo he pensado todos los días desde entonces. Pensé que me estaba protegiendo a mí mismo, protegiendo todo lo que había construido. Pero fui un cobarde. Fui ciego. Me dije a mí mismo que no quería esto, que no necesitaba esto. Pero cuando la vi, Sarah, ella es mía. Ella es nuestra. Y ya no puedo ignorar eso». Sarah se rió con amargura, el sonido mezclado con dolor. «Ahora decides que no puedes ignorarlo. ¿Dónde estabas cuando trabajé turnos dobles solo para poner comida en la mesa?
¿Dónde estabas cuando lloró durante la noche con fiebres y me senté allí rezando para que se recuperara porque ni siquiera tenía dinero para medicinas adecuadas? ¿Dónde estabas cuando me saltaba comidas para que ella no pasara hambre? No estabas allí, Michael. Yo sí. Su voz se quebró, pero ella siguió, su cuerpo temblando de furia. ¿Quieres sentirte culpable ahora? Bien. Pero no te atrevas a pensar que la culpa es suficiente para convertirte en padre. Sus palabras lo golpearon como puñetazos, cada una un recordatorio vívido de todo lo que había abandonado. Michael dio un paso adelante, su voz urgente, desesperada. No puedo cambiar lo que hice. No puedo devolver los años que les robé a ambos, pero puedo darles el resto de mi vida. Déjame demostrarte que no soy el hombre que se fue. Déjame estar aquí ahora. Por ella. Por ti. No espero el perdón. Ni siquiera espero que confíes en mí. Pero por favor, no me excluyas por completo. Sara sacudió la cabeza. Sus brazos se tensaron a su alrededor como si fuera para contener la tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Crees que es así de simple? ¿Que puedes simplemente entrar aquí y decir que has cambiado? ¿Y se supone que debo entregarle la niña que crié sola al hombre que no quería tener nada que ver con ella? No lo entiendes, Michael. Ella no sabe quién eres. Para ella, eres un extraño. Y no dejaré que la lastimes de la forma en que me lastimaste a mí. La compostura de Michael se desmoronó entonces. Sus hombros se encogieron bajo el peso de su rechazo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña y desgastada fotografía, una que había llevado durante años, aunque nunca se lo había admitido a nadie. Era una foto de Sara, de antes de que todo se desmoronara, su sonrisa radiante, sus ojos llenos de vida. Se la tendió. Su voz se quebró. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de pensar en lo que podríamos haber tenido. Me dije a mí mismo que no quería esto, pero la verdad es que estaba aterrorizado. Pensé que un niño me quitaría todo, pero en el momento en que la vi, me di cuenta de que ella era todo lo que me había estado perdiendo. Sara miró la fotografía. Su garganta se tensó dolorosamente. Una parte de ella quería cerrar la puerta en su cara, para protegerse a sí misma y a Lily del riesgo de reabrir heridas. Pero otra parte, la parte que una vez lo había amado profundamente, sintió la sinceridad en sus palabras, vio las grietas en su fachada cuidadosamente construida y reconoció al hombre que ya no era intocable. Apartó el rostro, conteniendo las lágrimas, no dispuesta a dejar que él viera la guerra dentro de ella. No tienes derecho a volver como si nada hubiera pasado, susurró finalmente, su voz temblando. Si quieres estar en su vida, tendrás que ganártelo. Tendrás que demostrarlo cada día. No con dinero, no con promesas, sino con acciones. Y si alguna vez la lastimas, Michael, te juro que nunca te perdonaré. Michael asintió, su expresión solemne, sus ojos azules brillando. Pasaré el resto de mi vida demostrándolo, dijo, y en ese momento, Sara creyó que lo decía en serio. Detrás de ella, la pequeña voz de Lily se deslizó desde la sala de estar. «Mamá, ¿quién está en la puerta?» Sara se dio la vuelta rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, y por un momento consideró enviarlo lejos de nuevo. Pero cuando miró a Michael, vio algo que nunca había visto antes. No arrogancia, no orgullo, sino una humildad desesperada y tranquila. Se hizo a un lado lo suficiente para que él pudiera vislumbrar a la niña que los uniría para siempre. Y cuando a Michael se le cortó el aliento al verla, Sara se dio cuenta de que no importaba cuánto intentara mantener el pasado enterrado,
Su historia estaba lejos de terminar. Michael no desapareció después de esa noche. En el pasado, sus disculpas siempre habían venido envueltas en regalos caros o promesas vacías. Pero esta vez no hubo flores, ni joyas, ni intentos de comprar el perdón. En cambio, comenzó a aparecer de las formas más simples, formas que inquietaron a Sarah, porque no había esperado que él cumpliera su palabra. A la mañana siguiente, cuando llevó a Lily al preescolar, antes de su turno en el restaurante, él estaba allí en la acera, el cuello de su abrigo levantado contra el frío, esperando con una mirada nerviosa en sus ojos. Se ofreció a caminar con ellos, sin forzar la conversación, simplemente igualando su ritmo mientras Lily parloteaba sobre su libro favorito. Sarah mantuvo la guardia alta, respondiéndole con oraciones cortadas, pero notó cómo él se agachaba para escucharla atentamente, cómo su expresión se suavizaba cuando ella le tiraba de la manga para señalar a un perro en una ventana que pasaba. Al principio, Sarah pensó que era un gesto único, pero luego regresó la semana siguiente. Comenzó a reunirse con ellos en las mañanas cuando podía, a veces llevando la pequeña mochila de Lily al hombro, otras veces tomando su mano mientras cruzaban calles concurridas. A Sarah le sorprendió ver lo rápido que Lily lo aceptó. Los niños eran rápidos para sentir la sinceridad, y aunque ella no conocía la historia, reconoció algo seguro en él, algo firme. El corazón de Sarah se apretaba cada vez que Lily corría hacia él con entusiasmo, porque sabía que con cada vínculo formado, el riesgo de un corazón roto se hacía mayor si Michael flaqueaba. Con el paso de las semanas, su presencia se filtró en el tejido de sus vidas. En las noches en que Sarah llegaba a casa agotada de su turno, a veces encontraba a Michael sentado con las piernas cruzadas en el suelo del apartamento, rodeado de crayones y papel, mientras Lily le explicaba su último dibujo. Se veía tan fuera de lugar en la habitación estrecha y desgastada. Un hombre acostumbrado a pisos de mármol y torres de cristal, reducido a una camisa manchada de pintura y manos cubiertas de purpurina. Y sin embargo, nunca pareció incómodo. En cambio, miraba a Lily como si fuera el trato más importante que jamás hubiera firmado, la única inversión que se negaba a perder. Sarah trató de resistir la atracción de esos momentos. Se dijo a sí misma que él estaba haciendo esto por culpa, que se cansaría de ello con el tiempo, que los hombres como él no eran capaces de un cambio duradero. Pero su resolución se agrietó en pequeñas formas que intentó no notar. Vio cómo se sentaba la mitad de la noche en la mesa de su cocina, practicando cómo leer en voz alta el libro de cuentos favorito de Lily, hasta que pudo darle a cada personaje una voz que la hacía reír. Vio cómo cargaba los comestibles, subiendo 3 tramos de escaleras sin quejarse. Sus zapatos una vez perfectamente pulidos, rayados de caminar por la ciudad para ellos. Vio cómo escuchaba, sin interrumpir, sin defenderse. Cuando ella desataba años de resentimiento, confesando lo aterrorizada que había estado cuando las facturas se amontonaban y lo abandonada que se había sentido durante las noches que pasó, sosteniendo a una niña con fiebre sola. Michael nunca trató de excusarse. Nunca dijo que él también había sufrido. Nunca trató de equilibrar la balanza, recordándole lo que él había perdido. En cambio, absorbió cada palabra como un castigo que merecía, asintiendo en silencio, a veces cerrando los ojos como si el peso del dolor de ella lo oprimiera hasta que apenas podía respirar. Sin embargo, él permaneció, día tras día, sin huir nunca de la tormenta de su ira o del filo agudo de su desconfianza. Una tarde, cuando Lily se había quedado dormida acurrucada en el sofá,
Con un libro apretado contra el pecho, Sarah se encontró de pie en el umbral, mirando a Michael, mientras él la arropaba con cuidado con una manta. La escena le revolvió algo profundo, algo peligroso, porque le recordó al hombre que una vez había amado antes de que el orgullo y el miedo los destruyeran. Cuando él levantó la vista y se encontró con su mirada, su expresión era cruda, sin reservas. «No merezco esta oportunidad», susurró, «pero lucharé cada día para ganármela». Ella no respondió, pero su silencio ya no era tan afilado como lo había sido una vez. Aún así, la confianza no regresó fácilmente. Sarah se quedaba despierta muchas noches, mirando al techo, su mente dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Podía la gente realmente cambiar? ¿Era la devoción de Michael permanente o temporal? ¿Seguiría aquí dentro de un año, o Lily se quedaría con el mismo vacío que Sarah había soportado? El miedo la carcomía constantemente, porque el corazón de su hija no era algo con lo que pudiera arriesgarse. Y sin embargo, debajo del miedo, una frágil chispa de esperanza ardía. Se odiaba a sí misma por ello, pero no podía negarlo. Michael comenzó a retirarse lentamente del mundo que una vez había adorado. Se perdieron reuniones de la junta, se pospusieron acuerdos, y los colegas murmuraban sobre su falta de concentración. Por primera vez en su carrera, no le importó. Había pasado años persiguiendo la riqueza y la influencia, pero ahora se encontraba preocupándose más por si Lily terminaba su proyecto escolar que por si los números trimestrales de su empresa impresionaban a los inversores. Sus prioridades cambiaron en silencio, pero el cambio fue inconfundible. A medida que la primavera se arrastraba por la ciudad, Sarah notó sutiles diferencias en él. Se reía más. Su risa era genuina en lugar de forzada. Se movía de manera diferente, no con la arrogancia rígida que ella recordaba, sino con humildad, como si finalmente hubiera entendido la fragilidad de la vida y la importancia de lo que casi había perdido. Cuando los vecinos lo veían cargando a Lily en sus hombros o arrodillándose para atarle los cordones de los zapatos, asumían que siempre había estado allí. Un padre que simplemente hacía lo que los padres hacen. Solo Sarah sabía la verdad, que este no era un hombre que había nacido listo para la paternidad, sino uno que se había abierto camino hacia ella, con desesperación y arrepentimiento. Las paredes que Sarah había construido no se desmoronaron de la noche a la mañana, pero comenzaron a aparecer grietas. Una tarde, después de otro largo día de trabajo, regresó a casa para encontrar el apartamento impecable, los platos lavados, y Lily sentada orgullosamente en la mesa con una comida casera que Michael había cocinado. La comida estaba sazonada de manera desigual, el arroz demasiado cocido, pero el esfuerzo le robó el aliento. Lily sonrió, anunciando: «Papá hizo la cena», y Sarah tuvo que darse la vuelta rápidamente para que nadie pudiera ver las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Por primera vez en 4 años, Sarah se permitió imaginar cómo podría ser la vida si dejaba ir el pasado. Era una visión frágil, peligrosa de creer, pero estaba allí de todos modos, presionando contra los bordes de su corazón. Todavía no confiaba en él por completo, todavía mantenía la guardia alta, pero ya no podía negar la verdad. Michael estaba cambiando, y ya sea que lo quisiera o no, una parte de ella estaba comenzando a cambiar con él. La frágil rutina que había comenzado a formarse alrededor de sus vidas se rompió una tarde fría, cuando Sarah menos lo esperaba. Ella y Lily acababan de salir del restaurante donde Sarah había estado cubriendo un turno de noche. El aire pesado con el olor a comida frita que se aferraba a su uniforme.
cuando notó un coche parado en la esquina de la calle. Al principio lo descartó, pensando que era alguien esperando para recoger a un amigo. Pero cuando se desvió por el estrecho callejón hacia su apartamento, el coche se movió lentamente detrás de ellas. Un escalofrío de inquietud le recorrió la columna vertebral. Agarró la pequeña mano de Lily con más fuerza y aceleró el paso. Pero el sonido de pasos crujiendo contra la grava le dijo que ya no estaban solas. Dos hombres salieron de las sombras, sus abrigos pesados apretados contra el frío, sus ojos afilados y depredadores. Sarah se congeló. Su corazón se aceleró. Sus instintos gritaban para proteger a su hija. Uno de ellos pronunció su nombre, su voz áspera y desconocida, y ella acercó a Lily a su lado. Le dijo que sabían quién era ella, que estaba conectada con Michael Hale y que Michael había dejado un asunto pendiente que otros tenían la intención de cobrar. Las palabras le enviaron hielo por las venas. Había intentado con todas sus fuerzas mantener su vida simple, mantenerse lejos del mundo de poder y enemigos de Michael. Sin embargo, aquí estaba, derramándose en su frágil existencia. Antes de que pudiera responder, otra voz cortó la noche, baja y furiosa. Michael salió de la oscuridad en el otro extremo del callejón, sus hombros cuadrados, sus ojos ardiendo con algo que Sarah nunca había visto en él antes. Se movió rápidamente, posicionándose entre Sarah y los hombres, su alta estatura formando una pared de protección. La arrogancia que una vez lo definió se había ido. En su lugar había algo crudo, primario, un hombre preparado para defender lo que casi había perdido. Les dijo a los hombres que se fueran. Su voz era una orden que no dejaba lugar a la discusión, pero ellos solo sonrieron, murmurando que no se irían sin lo que se les debía. Uno de ellos se abalanzó hacia adelante, y en ese instante Michael atacó sin dudarlo. Sarah lo había visto luchar por acuerdos comerciales, lo había visto derribar a competidores con palabras, pero nunca lo había visto así. No estaba luchando por orgullo o poder, estaba luchando por su familia. Sus puños se conectaron con la mandíbula del hombre, el sonido agudo en el aire frío, mientras el otro se abalanzaba sobre él por detrás. Michael se tambaleó, pero se mantuvo firme, su aliento áspero, sus movimientos alimentados por años de ira enterrada y desesperación. Sarah se aferró a Lily contra su pecho, su propio aliento entrecortado, mientras observaba al hombre que una vez se había alejado de ellas, ahora luchar como si su vida dependiera de protegerlas. La lucha fue breve pero brutal. La sangre manchó el labio de Michael, sus nudillos estaban en carne viva, pero no cejó hasta que los hombres retrocedieron, retirándose con amenazas murmuradas bajo sus alientos mientras tropezaban de regreso hacia su coche. El sonido del motor rugió mientras se alejaban a toda velocidad, dejando atrás solo el eco de la violencia y el sonido pesado de la respiración de Michael. Luego, se volvió hacia Sarah. Su pecho jadeaba. Sus ojos se suavizaron cuando se posaron en ella y Lily, apretadas en las sombras. Por un momento Sarah no pudo moverse. Su cuerpo temblaba de miedo y adrenalina. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. Michael se arrodilló frente a Lily, atrayéndola suavemente a sus brazos. Su voz era ronca, quebrada, mientras susurraba una y otra vez que estaba a salvo, que nadie la lastimaría, no mientras él estuviera vivo para impedirlo. Lily, con los ojos muy abiertos y conmocionada, se aferró a su cuello con sorprendente confianza, enterrando su rostro en su hombro.
Sarah se quedó congelada, observando la escena con lágrimas empañando su visión. Fue en ese momento, al ver a Michael magullado y ensangrentado, pero sosteniendo a su hija con una ternura tan feroz, que se dio cuenta de que algo dentro de él realmente había cambiado. Ya no era el hombre que había gritado que una niña arruinaría su vida. Era un hombre que acababa de arriesgar su vida para protegerla. Más tarde esa noche, después de que habían calmado a Lily y la habían acostado, Sarah lo confrontó en la pequeña cocina de su apartamento. Su voz temblaba con partes iguales de furia y miedo, mientras exigía saber qué tipo de mundo había arrastrado a sus vidas, si este peligro era solo el comienzo. Michael no trató de defenderse con excusas. Admitió la verdad, que su éxito había venido con enemigos, que había quemado puentes y dejado heridas que otros querían explotar. Pero luego le dijo que ya había comenzado a cortar lazos, que estaba dispuesto a alejarse de cada trato, de cada imperio, de cada dólar que había construido, si eso significaba mantener a Sarah y Lily a salvo. Sus palabras no tenían nada de la arrogancia que ella recordaba. En cambio, estaban pesadas con desesperación y sinceridad. «Puedo reconstruir una empresa», le dijo, con los ojos fijos en los de ella. «Puedo recuperar dinero, estatus, lo que sea que necesite. Pero no puedo reconstruirla a ella. No puedo reconstruirte a ti. No los arriesgaré a ninguno de los dos, por nada en este mundo». El corazón de Sarah se retorció dolorosamente con la confesión, porque por primera vez le creyó. Podía verlo en sus ojos, escucharlo en la forma en que su voz se quebraba. Esto ya no era por culpa. Esto era por amor, feroz e innegable. Quiso aferrarse a su ira, recordarse a sí misma las noches que había llorado sola, los años que había llevado la carga sin él. Pero mientras lo miraba allí de pie, con la sangre todavía secándose en la comisura de su boca, sus manos temblando por la pelea, supo que él había probado algo que ninguna disculpa jamás podría. Los había elegido. Había luchado por ellos con todo lo que tenía. Esa noche Sarah no lo dejó abrazarla y no le ofreció el perdón, pero tampoco lo echó. En cambio, mientras él se sentaba en silencio en el suelo fuera de la habitación de Lily, vigilando mientras ella dormía, Sarah se permitió el más pequeño destello de esperanza. Le asustó más que nada, porque la esperanza la había traicionado antes. Sin embargo, en el silencio de la noche, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pasaron los meses después de la noche de la confrontación en el callejón, y aunque el miedo persistía en el pecho de Sarah, la vida lentamente comenzó a establecerse en un ritmo que nunca había imaginado posible. Michael cumplió su palabra de maneras que la sorprendieron. Se apartó del ritmo implacable de su empresa, entregando responsabilidades a otros y dejando de asistir a reuniones que una vez consumieron sus días. Su junta directiva lo combatió, advirtiéndole que estaba arriesgando todo lo que había construido. Pero por primera vez en su vida, no se inmutó ante la amenaza de perderlo todo. Para Michael, el imperio que había protegido con tanta ferocidad parecía hueco en comparación con las risas de su hija resonando en una cocina de apartamento estrecha, o la pequeña sonrisa que Sarah intentaba ocultar cuando se dio cuenta de que ya no tenía que cargar con todo sobre sus hombros. Había pasado años persiguiendo el poder solo para descubrir que la verdadera fuerza residía en estar presente para las personas que lo necesitaban. Sarah, sin embargo, no entregó su confianza fácilmente. Aunque podía ver su sinceridad, las cicatrices de su abandono eran profundas y ella guardaba su corazón como una fortaleza.
Lo dejó entrar en su vida diaria lentamente, permitiéndole llevar a Lily a la escuela, ayudar con la tarea, arreglar el grifo que goteaba en el baño, cocinar cenas torpes que a menudo terminaban en risas. Con cada acto de consistencia, cada pequeño sacrificio, su resolución se debilitaba un poco más. Ella había esperado que se cansara del esfuerzo, que volviera al mundo de la riqueza y la distracción, pero en cambio, se inclinó aún más. Cuando ella flaqueaba, él estaba allí. Cuando llegaban las facturas, él las pagaba en silencio sin alardear. Cuando ella llegaba a casa agotada, él ya había lavado los platos y acostado a Lily. Su devoción no se sentía como una actuación, se sentía como arrepentimiento tallado en cada detalle de sus vidas. Una tarde de primavera, Sarah se encontró sentada en el banco del parque mientras Michael y Lily jugaban juntos en el césped. El aire estaba lleno del olor a flores en flor, y las voces de los niños se extendían a través de la cálida brisa. Michael, vestido no con un traje, sino con una camisa sencilla y jeans, persiguió a Lily con una lentitud exagerada, dejando que ella chillara de alegría mientras se apartaba de sus brazos que se extendían. La levantó por fin, haciéndola girar hasta que se desplomó en risas, sus ojos azules brillando de pura alegría. Sarah observó la escena con las manos fuertemente dobladas en su regazo, su corazón pesado con emociones conflictivas. Durante años se había convencido a sí misma de que no lo necesitaba, de que Lily no lo necesitaba. Pero verlos juntos le hizo darse cuenta de lo equivocada que había estado. A la niña le había faltado algo que ella nunca podría haberle dado sola. Y Sarah no podía negar que Michael se había convertido en más de un padre en los últimos meses de lo que ella jamás se había atrevido a esperar que lo fuera. Esa noche, mientras caminaban a casa bajo el resplandor dorado de las farolas, Michael rompió el silencio con una voz más tranquila de lo habitual. Le dijo que quería dejar todo atrás, la empresa, el mundo implacable del poder, y comenzar de nuevo. No en el gran ático que una vez fue su fortaleza, sino en un lugar más pequeño, más tranquilo, en un lugar donde pudieran ser una familia. Sarah se detuvo en seco, sus ojos muy abiertos de incredulidad. Ella lo acusó de ser impulsivo, de no entender lo que eso significaba, pero él solo sacudió la cabeza y la miró con una seriedad que le apretó el pecho. He vivido mi vida persiguiendo números en una pantalla, aplausos de personas a las que no les importa si vivo o muero, dijo. Pero cuando escucho a Lily llamarme papi, cuando te veo sonreír incluso por un segundo, siento algo que nunca sentí en ninguna de esas salas de juntas. Eso es lo que quiero. Eso es lo que no puedo volver a perder. Sarah quiso discutir, protegerse de la esperanza que se hinchaba en su pecho, pero la verdad en sus palabras era innegable. Por primera vez, vio no al despiadado hombre de negocios que una vez le había dado la espalda, sino a un hombre despojado, vulnerable, dispuesto a renunciar a todo para ganarse lo que una vez tiró. Las paredes que ella había construido comenzaron a agrietarse definitivamente esa noche, aunque todavía se aferraba a un fragmento de precaución, porque había aprendido el costo de creer con demasiada facilidad. La prueba final llegó cuando Michael le pidió que lo dejara mudarse con ellas. Sarah dudó durante semanas, dividida entre el miedo y el innegable cambio que había visto en él. Pero una noche, cuando Lily se enfermó con fiebre, Michael se quedó despierto junto a su cama, poniendo paños fríos en su frente y susurrando historias hasta el amanecer. Sarah,
sentada en el umbral, lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que ya no estaba luchando por el pasado. Estaba luchando contra un futuro que ya se estaba desarrollando ante sus ojos. Finalmente susurró. Su voz se quebró. «Quédate». Michael la miró con una expresión cruda, como si su única palabra hubiera destrozado años de culpa y anhelo. Él asintió en silencio. Su mano nunca dejó la de Lily mientras ella entraba y salía de un sueño inquieto. A partir de esa noche, él no se fue. Se convirtió en un elemento fijo en su hogar, no un invitado, no un extraño, sino un compañero. El pequeño apartamento que una vez se sintió como un lugar de supervivencia se transformó en algo vivo con posibilidad. Meses después, en la tranquilidad de un albergue de montaña que habían alquilado para el invierno, Michael le pidió a Sarah que se casara con él. No se arrodilló frente a una multitud, ni presentó un gran espectáculo. En cambio, esperó hasta que Lily se hubiera quedado dormida en la habitación de al lado, hasta que el fuego crepitara suavemente en la chimenea, y luego colocó un simple anillo en la mano de Sarah. Le dijo que no quería atarla con promesas de riqueza o estatus, sino con la promesa de no volver a irse nunca, de estar a su lado en cada tormenta. Sarah lloró mientras escuchaba. Su corazón finalmente se rendía a la verdad, que ya no podía negar. Él había cambiado. El hombre que una vez gritó que su hija lo arruinaría, había descubierto que, de hecho, ella lo había salvado. La boda no fue lujosa, solo una pequeña reunión de personas que importaban. Pero para Sarah, fue perfecta. Lily dio vueltas con un vestido blanco. Sus risas llenaban el aire mientras Michael se agachaba para besarle la frente, susurrándole que era la florista más hermosa que jamás había visto. Cuando Sarah lo miró a través de los votos que intercambiaron, se dio cuenta de que el perdón no había sido un solo momento, sino 1000 pequeños, tejidos juntos por la persistencia, la humildad y el amor. A medida que los años avanzaban, su vida estaba lejos de ser impecable. Todavía había discusiones, todavía cicatrices que salían a la superficie en momentos inesperados, todavía sombras del pasado que amenazaban con oscurecer su presente. Pero lo enfrentaron todo juntos, unidos por la lucha que habían soportado y la familia en la que se habían convertido. Y aunque Sarah nunca olvidó la noche en que él se fue, llevó consigo el recuerdo del hombre que regresó, no con excusas, sino con su corazón, sin reservas y dispuesto. Al final, la historia que una vez había comenzado con el rechazo y la desesperación se transformó en algo que Sarah nunca pensó que fuera posible. Se convirtió en la historia de la redención, de las segundas oportunidades, del amor que se había destrozado y se había reconstruido más fuerte que antes. Y mientras veía a Michael sosteniendo la mano de su hija en un camino nevado años después, sus ojos azules llenos de calidez y devoción, entendió que a veces los finales más dolorosos eran solo el comienzo de los viajes más extraordinarios.